Me va a ser un poco difícil la cosa aquí. Se me pone difícil. Bueno, rápidamente, todo lo que voy a entrar a decir o a hablar está basado con el pensamiento de lo que le pasó al rey Josías. El rey Josías está en Segunda de Crónicas, capítulo 34, por lo menos el pasaje que nosotros hemos analizado el día jueves. Ya analizamos los primeros 2 versículos, después nos saltamos al 8 y después nos fuimos al 14 hasta el 19. ¿Ya? Esos fueron los versículos que vimos el día jueves. ¿Ya? Y allí entonces nosotros tenemos la historia de este rey, ¿ya? La cual entonces nos hace ver que Dios profetizó. ¿Ya? En la Carta de los Reyes encontramos que Dios profetizó acerca de este rey. ¿Ya? ¿Cierto? Y en ese sentido entonces, déjeme buscar la cita bíblica, es de Reyes. Primera de Reyes 13, 1, 2, para aquellos que puedan anotar y así entonces van en el orden. ¿Ya? Aquí está la profecía dada 400 años antes que el rey Josías fuese una realidad, que viniera a este mundo. ¿Ya? Él empezó a reinar a los 8 años, luego él va creciendo y hasta que se da cuenta de un punto de cómo está el pueblo, él tenía una inclinación hacia Dios, ¿ya? Y él empezó entonces a hacer lo que Dios determinó hacer, ¿ya? Por lo tanto, entonces, el propósito de Dios sobre el rey Josías, ¿ya? Nunca dejó de ser una realidad, ¿ya? Nunca. No importa cuántos años pasaron, 400 años, ¿ya? Lo dije el jueves, lo puedo decir ahora para darle un sentido a esto, que usted pueda pensar, ¿cierto? Yo creo que algunos que escucharon al profeta decir lo que vendría un hombre, ¿cierto?, de la casa de David que se llamaba Josías, ¿ya? Seguramente lo escuchó a los 20, 30 años, 80 años, a lo mejor si pudo escucharlo tempranamente, dijo ya esto no va a ocurrir, y si pasó a los 100 también, y otros que después dijeron, sí, una vez dijeron algo de Josías y ya llevaba 200 años, tampoco creyó, ¿cierto? Porque no, pasó el tiempo y no pasó nada, y llegaron los 300 años y no pasó nada, y llegaron los 400 años y pasó. Porque Dios nunca se olvida de lo que Él dijo de mí. Diga, Él nunca se olvida de lo que dijo de mí. Ay, Señor, ¿cuántos dicen amén? Porque eso es que nosotros siempre miramos que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Que ¿usted entiende eso de verdad? ¿Lo entiende con claridad? Antes de, en la eternidad de Dios. ¿Usted sabe cuándo pensó en usted? ¿Cuántos años pensó antes de usted que crear el mundo? ¿Lo entiende o no? No había espacio de tiempo. No, porque en la eternidad no hay tiempo, no hay crono. ¿Cuántos dicen amén? Claro, no hay día ni noche porque Él vivía. Él es el día. Él nunca es noche, Él es luz. Por lo tanto, entonces, eso es extraordinario. Entonces, imagínate el propósito de Dios que tiene antes. Si con Josías fue 400 años, imagínate, Josías fue escogido antes. Antes. Simplemente, esto es que solamente Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer cuando dicen amén. Entonces, nunca se olvidó de Josías, que iban a ser, recuerden, su padre, que a su abuelo Manasés, malo, rey malo. Su padre Amón, rey malo. Pero él, Josías, bueno, inclinado hacia Dios. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos que la maldición generacional de la maldad se acaba. Dígame usted. Claro, cuando alguien llega a la inclinación de Dios o alguien llega en Cristo, las maldiciones se acaban. Diga, las maldiciones generacionales de mi familia se acabaron cuando yo entregué mi vida a Cristo el Señor. Porque ese es parte del propósito de Dios. Y libera de esta manera entonces a Josías para que haga lo que Dios quiere hacer. ¿Ya? Por eso llama a alguien dentro de esa generación. Porque Dios determinó que de esa familia salieras tú, saliera yo y saliéramos cualquiera de nosotros. ¿Ya? Entonces, Josías, sin tener ni entender por qué era rey, a los 8 años, y tener toda una gran responsabilidad frente a su pueblo Israel, ¿ya? Tuvo que tomar el mando de un reinado, ¿cierto? Donde la idolatría,
donde el paganismo, donde el altar de Dios estaba caído, donde ya no se le entregaba adoración a Dios, donde las cosas no andaban como Dios le había enseñado al pueblo. Entonces Dios siempre levanta hombres, y esto en genérico, para que en tu familia se levanten altares para Dios. Oh, qué hermoso es eso. ¿Ya? Tú levantarás adoración, aunque seas el único. Tú levantarás adoración. Y de ti, por causa tuya, las generaciones posteriores serán bendecidas. Porque tú adoras al Señor y tú levantas al Dios del cielo en adoración. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, lo dije el jueves, ¿cierto? La adoración, el altar íntimo de la familia es tan importante. Porque cuando tú levantas eso, la atmósfera de tu hogar cambia. Las cosas cambian. Tu vida cambia. Todo cambia. ¿Cuántos dicen amén? Tus hijos se sujetan. ¿Cierto? La armonía entre hombre y mujer andan bien, esposo, esposa. Todo anda. ¿Por qué? Porque Dios quiere que su propósito sea una realidad. Entonces, como Dios está interesado en eso, como Dios quiere que eso sea una realidad, las cosas cambian. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si le damos un aplauso a ese Dios que no se olvida de ti ni de mí? Porque Él quiere hacer lo que Él determinó hacer con nosotros. Bien, ya. Con esa pincelada, hermano, tienen que quedarse porque no tengo más tiempo para eso. ¿Ya? Y ahora entonces vamos a ver, ¿cierto?, lo que en Romanos tenemos, pero vamos a dar un análisis, ¿cierto? Nunca lo he hecho, pero vamos a analizar un poquito más profundo este pasaje. Que le digo una cosa, es, diría yo, en alguna medida, es la clave de todo el capítulo mismo. Es la llave de cómo entender el capítulo, ¿ya? ¿Cierto? Porque de verdad, tu propósito va a motivar tu compromiso. Gracias por el amén. Es tu propósito el que, por eso, ¿qué motivó a Josías? ¿Ya? A Josías a hacer y restaurar, reparar, como usted quiera llamarlo, levantar el altar. El propósito. El propósito motivó a Josías a hacerlo. ¿Me dice amén? ¿Ya? ¿Cierto? Si usted lee el texto, cosa que voy a analizar a lo mejor en el culto de la tarde, ¿ya? El compromiso que hizo Josías con Dios fue pacto. Pacto. Pactó por el libro del pacto, que era la ley, ¿ya? Y pactó el mismo como compromiso de hombre, ¿cierto?, de hacer lo que Dios determinó hacer. Todos los días de su vida. Por lo tanto, Israel, si podemos decir alguna cosa así genérica, Israel mientras Josías vivió, adoró a Dios. Adoró a Dios. Por eso, el propósito motiva el compromiso. Hay gente que se compromete pero no tiene propósito. ¿Me dice amén? ¿Ya? Sí, hay mucha gente que tiene, que piensa, ¿cierto?, en comprometerse. Entonces, leí por ahí, no lo pude encontrar después la frase correcta, ¿ya? Pero leí, ¿cierto? Dice que muchas veces las personas están más dadas a la función que al propósito. Porque muchos de nosotros buscamos hacer algo, funcionar, pero bajo cualquier circunstancia, porque no tenemos claro el propósito. Y como no tenemos claro el propósito, funcionamos mientras, ¿cierto?, la fuerza, las ganas, el deseo, el tiempo me lo dé. Cuando eso no lo tengo, no puedo seguir, hermano. Pastor, no puedo seguir yo aquí. No puedo porque no tengo tiempo. No, es que no puedo, tengo muchos compromisos. ¿Se da cuenta usted? Que mucha gente dentro de las congregaciones busca una función porque no sabe su propósito. No sabe su propósito. Y como no sabe su propósito, entonces no puede tener la fuente del compromiso. La fuente del compromiso para nosotros es nuestro propósito. Ya lo vamos a ver, tranquilo. ¿Ya? Nuestro propósito.
Y en ese sentido, cuando yo tengo el propósito claro, hermano, mire, gasto tiempo, gasto dinero, todo, todo. Lo que en alguna medida llamamos cuando alguien encuentra su vocación. La persona que encuentra su vocación, ¿cierto?, nunca deja de hacer lo que su vocación tiene. Y puede tener algunos compromisos que con cierta responsabilidad asumió, pero sabe que de alguna o de otra manera va a tener que dejarlo porque ahora encontró la realidad de su vida. Lo que verdaderamente no es que le interese. No. Uno usa esa palabra. Es que esto me interesa de verdad. No es que te interese de verdad. Es que es tu propósito. Es lo que Dios puso en ti que tú tenías que hacer para Él. Y cuando eso está, hermano, todas las cosas pasan a ser secundarias. ¿Ya? Pasan a tener otro orden. Y uno hace lo que tiene que hacer. ¿Ya? Y entonces, en ese sentido, ¿cierto? Si podemos tomar como en cuenta, por eso esto es para introducirnos a la lectura bíblica, ¿ya? Que esta es la fuente, ¿cierto?, que motiva y es la madre de tu compromiso. Porque si, como una persona, ¿por qué Marcelo va a trabajar? ¿Cuál es su motivación? Discúlpame, Marcelo, que te tome en cuenta. Como ejemplo, somos un poquito de confianza. ¿Ya? ¿Por qué Marcelo va a trabajar desde el primer día del mes que tiene que trabajar hasta el último? Porque sabe que tiene un recurso. Y él lo hace por la función. O sea, si yo miro un trabajo XX, cada uno de nosotros, de los que trabajamos, ya, nosotros vamos motivados simplemente por una cosa de dinero. Y ninguno de nosotros trabajaría gratis. Ninguno. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, el que encuentra el propósito no está pensando que hizo hora extra, que se quedó más tiempo, que no. El que encuentra el propósito dice, para esto estoy yo hecho. Y ese va ascendiendo. Empezó aquí, empezó barriendo y va a terminar ya como gerente. Porque encontró el propósito de por qué está allí. ¿Ya? ¿Me dice amén? Entonces, cuando usted entiende esto, usted crece espiritualmente. Usted crece en las cosas de Dios también cuando dicen amén. Porque usted encuentra para qué Dios lo trajo a este lugar. ¿Para qué? Y aquí nadie lo va a mover. Ninguna cosa lo va a mover. ¿Ya? Pero la gente, puede ser que muchos, no todos, porque siempre hay excepciones, siempre hay cosas totalmente diferentes, ¿ya?, que, ¿cierto?, lo mueve de un lugar a otro buscando una función, pero no encuentra su propósito. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces Marcelo va a trabajar y dice, no, yo tengo una vocación, a mí me gusta esto, yo estudié esto, otro, esto aquí, no, y lo hago. ¿Ya? Y entonces los jefes o la gente que está a su alrededor mira, este tipo mira cómo lo hace, míralo esto, no se queja, está aquí, mira esto acá, etcétera, mira cómo lo... ¿Ya? ¿Y qué dice la persona? Las personas dicen, este es un buen trabajador, pero realmente lo que está haciendo Marcelo es que está manifestando su propósito. Y él lo hace feliz. No cuánto le van a pagar, sino el hacer para lo cual Dios lo determinó que haga. ¿Cuántos dicen amén? En ese sentido, entonces, esto cambia, ¿ya? ¿Cierto? Pero hay personas que tienen compromiso en el Señor, que se dan, pero realmente, como no está el propósito determinado para ellos allí, terminan, ¿cierto?, dejando la función. ¿Cuántos hermanos pasan por las congregaciones hoy día? Mucha gente pasa. Y cada uno buscando, ¿cierto?, de una de otra forma. Algunos crecen, otros van entendiendo cosas. Pero los que se quedan son aquellos que van entendiendo un propósito. ¿Por qué están aquí? No simplemente porque les queda cerca. No porque simplemente está dentro de la comuna. Sino van entendiendo propósitos de Dios que realmente son profundos. Para esto estoy aquí. ¿Ya? ¿Cierto? Y entonces te das cuenta de lo siguiente. ¿Ya? Cuando tú entiendes tu propósito, te das cuenta cómo fuiste creado. ¿Para qué fuiste creado?
Y entonces cuando te das cuenta para eso, vives para ello. Vives para ello. ¿Cuántos dicen amén? La problemática de la convivencia entre un hombre y una mujer es justamente que muchos saben la función, que es un marido, que es un padre, que es un proveedor. Saben la función, pero no saben el propósito por qué se casaron. Uy, Dios. Entonces cuando te dejo de querer, cuando te dejo de amar, pajarito que comió, voló, voló. Porque eso es lo que pasa. Se vive. Hay gente que hoy día tiene cantidad de años casado y ¡pum!, se separa. Y uno dice, pero ¿cómo puede suceder esto? Porque simplemente estuvieron funcionando. Diga, funcionando. Hay gente que funciona, pero no bajo el propósito. ¿Me entiende? No. Josías sabía por qué estaba siendo rey. ¿Por qué tenía la autoridad? ¿Por qué rasgó las vestiduras en su momento cuando se le entregó, ¿cierto?, la ley, cuando se le empezó a leer la ley? Y después el libro, ¿cierto?, que traía la memoria de los reyes. Josías sabía, esto no está bien. Dios no puede estar así. Dios no puede ser tratado de esta manera. El pueblo de Israel no puede, ¿cierto?, dejar de alabar a Dios. Eso es lo que pensaba Josías. Por lo tanto, entonces, su propósito se estaba dando claramente en él, ¿ya? Y esto es una cosa que dentro de nosotros debe cambiar, ¿ya? Porque eso es lo que está pasando dentro de nuestras vidas, dentro de nuestras congregaciones, es que la gente no sabe por qué es hijo de Dios. ¿Para qué ser hijo de Dios? ¿Ya? ¿Por qué ser y tener dones? ¿Por qué tener un llamado de Dios? ¿Me entiende? Entonces no lo sabemos, ¿ya? Entonces, algunos piensan que el propósito en la vida es ser rico. Creen que con tener dinero van a producir su mejor vida. Errado, ¿ya? El dinero ayuda, pero no hace la felicidad, ¿ya? Otros piensan que tener placer es el propósito de la vida. Que la dolce vita, pasarla bien. Ser pillo. ¿Me entiende? El pillo es un mentiroso camuflado. Siempre anda mintiendo. Y anda, ¿cierto?, buscando a ese que piensa más lento y ¡pum! Pero es mentiroso, ¿ya? ¿Cierto? Pero cuando uno encuentra el verdadero, cuando uno entiende el verdadero propósito de Dios, el verdadero propósito de Dios no se encuentra en lo que los demás hacen, se encuentra en la mente de Dios. Y para eso entonces debo conocer a Dios. ¿Me dice amén? Claro, si yo quiero saber que mi propósito está en el pensamiento de Dios, en la mente de Dios, yo debo conocer a Dios. ¿Ya? Esa es una cosa muy importante que tengo que tener. ¿Ya? Puede ser que hayan hermanos aquí exitosos, hayan alcanzado éxitos, ¿cierto? Hayan alcanzado, ¿cierto?, los logros que se hayan propuesto en la vida. ¿Ya? Pero si no existe la motivación a través del propósito, eso es incompleto. Eso es incompleto. Entonces allí habrá ciertamente una gran necesidad de entender las cosas en Dios. ¿Me dice amén? Vamos entonces al texto. Ya creo que con eso le quedó claro la introducción. ¿Por qué el Señor, nuestro Dios, inspira en un capítulo tan, ¿cierto?, del Espíritu Santo de Dios, algo que es tan, a lo mejor, afecto a la conducta, al hacer? ¿Ya? Este capítulo 8 está lleno de cosas espirituales. Y lo que está diciendo Pablo no deja de serlo. ¿Me dice amén? ¿Ya? Estos versículos que vamos a leer, ¿ya?, hasta el 30, estos 3 versículos, vamos a analizarlo y vamos a tratar de entender lo que Dios quiere decirnos, ¿ya? Si usted lee el 27, dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. La intención está dada conforme al propósito, porque nada uno hace si no tiene el propósito. Yo amo a mi esposa porque tengo, que la intención no simplemente es creada por un deseo de atracción física, sino es una intención creada a través del propósito. Y en este caso la cría o la da, ¿cierto?, el Espíritu de Dios, cuando dicen amén.
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por lo tanto, entonces, el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. ¿Me dice amén? Por tanto, ¿quién escudriña lo profundo de Dios? ¿Quién escudriña lo profundo de Dios? El Espíritu de Dios. Por lo tanto, ¿quién me puede decir a mí mi propósito? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Sin duda. Porque está escudriñando lo de Dios y Él me lo va a revelar. ¿Me entiende? O me va a dar luz en este tiempo. Veamos la primera palabra que sale aquí. Y sabemos. Sabemos. ¿Ya? Y sabemos. Esto es conocer. Esto es decir, ser visto. ¿Ah? He percibido, he aprendido. Sabemos. Una persona no puede decir yo sé cuando no ha aprendido. Porque hay gente que dice yo sé y después uno lo ve hacer las cosas y se equivocó. Y dice, es que yo pensé que era así. Y entonces, ¿sabía o no sabía? No sabía. No sabía. Y como no sabía, entonces comete el error. ¿Ya? Esto habla de la benevolencia, ¿ya? Del bien de Dios, del beneficio de Dios. Por eso dice, y sabemos. ¿Qué sabe usted de Dios? ¿Qué sabe usted de Dios? Dios le ama. Dios quiere lo mejor para usted. Dios siempre está tratando que mi vida vaya superándose. Que yo haga la voluntad de Él. Que mi vida va a ser mejor con Él. ¿Cuántos dicen amén? Y sabemos. Por eso nos salva. Uy, Dios. No te salva. Porque hay muchos hermanos que dicen, es que me salvó y yo tengo que predicar a Cristo. Eso es cierto. Eso es verdad. Pero Él te salva. La primera instancia de propósito de salvar es que tú conozcas a un Dios benevolente, bueno. Que lo puedas conocer. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando tú conoces a Dios, entonces tú hablas de Él. Tú predicas de Él. Le enseñas a otro lo que Él ha hecho con tu vida. Hay alguien, diga amén. Porque lo segundo que hace en presencia la palabra aquí en el griego es el amor. ¿Cierto? Dice, y sabemos que los que aman a Dios. Este amor no es un amor, ¿cierto? Dado ni filio ni eros, sino que es el amor ágape. Agapao, ágape, ya en el griego. Entonces lo que usted está diciendo, lo que yo estoy, o lo que Pablo está diciendo, es sabemos que los que yo amo, los que aman a Dios, los que aman en forma correcta, no cuando le va bien. No cuando dice, ay, sentí la presencia del Señor y yo lo amo. No. Usted lo ama siempre. Usted sienta o no lo sienta, usted lo ama porque usted cree en Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ese amor es superior. Es superior. Entienda, por favor, todas estas cositas que estamos diciendo es conforme al propósito. Por eso cuando usted entiende el propósito, usted sabe, usted aprende, usted estudia. Ay, ¿cuántos dicen amén? Y usted ama. Y usted ama de verdad. Dice, y a mi Dios yo no le hago ni una cosa que Él no quiera. Yo no voy a pecar. Es que soy débil y caí. No, yo no voy a pecar porque amo a Dios. Y lo amo con el amor perfecto. Y el amor perfecto, usted sabe quién es en uno. ¿Quién es uno? En uno. Cristo. Cristo es el amor perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo sé cuánto me ama Dios. Y el amor que Él tiene para mí, yo también lo tengo para Él. Ay, Dios. ¿Cuál es el amor de Dios para mí? Cristo. ¿Y cuál es el amor de mí para Dios? Cristo. ¿Quién me une con Dios? Es Cristo. Alguien denle un aplauso al Señor. Sabemos que los que aman a Dios, ¿lo entiende? Los que aman a Dios. ¿Ya? Esto es, hermanos amados, por eso dice, todas las cosas le ayudan a bien. Claro, ¿cómo no nos van a ayudar a bien? Si tengo a Dios, tengo a Cristo, tengo el Espíritu Santo. Voy a sacar lo mejor de lo que me está sucediendo. Voy a entender por qué Dios lo permitió. No voy a estar preguntando, Señor, ¿y por qué a mí? No, le voy a decir, Señor, permíteme aprender. ¿Qué saco de aquí? Porque a alguien, si yo aprendo, a alguien puedo ayudar mañana. A alguien puedo, ¿cierto?, estimular. Ya, entonces, sabemos todas las cosas les ayudan a bien a esta gente.
a estas personas. Por eso estas personas no andan tristes, andan contentos, tienen felicidad, sonríen, tienen alegría, son bonitos, son bonitas, porque el gozo del Señor hermosea su rostro. Tienen menos arrugas porque no andan así. Claro, ¿es diferente o no? ¿Es distinto o no? Claro que sí. ¿Ya? ¿Cierto? Este amor, ¿cierto? Tener este gran afecto. Y este es el amor que Dios quiere que tengamos en el matrimonio. Este es un amor no de conveniencia. ¿Ya? Aunque Dios nunca se va a portar mal, pero muchas veces uno dice, bueno, Señor, parece que tú no me amas, como queriendo decir que se está portando mal. No, no. Dios siempre hace las cosas buenas y las hace bien. ¿Ya? Entonces, el gran afecto, tener gran afecto, con favor, voluntad, benevolencia, nuevamente se replica en este amor ágape, ese amor perfecto. ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces, dice, todas las cosas que dice, ayudan, ¿cierto? Esta palabra, ¿cierto? Es sentir a alguien que te colabora. Alguien que te dice, no te vayas por allí, ándate por acá. Cuidado, prende la luz porque te puedes caer. Un colaborador, alguien que siempre te está diciendo antes que las cosas malas te ocurran, Él te los va a decir. Él te está diciendo, cuidado. Qué hermoso, ¿no? Este es lo que nos va a pasar a nosotros. Hay uno que nos colabora. Hay uno que nos enseña. Hay uno que nos consuela. Se llama Espíritu Santo. Sí, Él es el consolador, dice la Escritura. ¿Cierto? Dice también en el griego que la palabra Espíritu Santo se puede connotar como una nodriza, alguien que te educa, te enseña. La nodriza en el tiempo antiguo era muy usada. Era la que le enseñaba, ¿cierto?, a tomar el servicio a las personas, la que le enseñaba a sentarse, la que le enseñaba a leer, a escribir. La nodriza, la conducta, el carácter. Eso es el Espíritu Santo de Dios cuando dicen amén. Entonces, este ayudante es a bien. No es a mal, es a bien. Nos va a colaborar para el bien que necesitamos. ¿Ya? Esto es, ¿a quién le va a ocurrir esto? Esto es conforme a su propósito. Y nótese, por favor, ¿cuál es el propósito de Dios? Es que nos vaya siempre bien. Tengamos toda la ayuda de Dios. ¿Me dice amén? ¿Ya? Y entonces, a los que conforme propósito, palabra, presente, es decir, ¿cierto? Una propuesta intención, especialmente, hermano, ¿cierto? Dado con el pan de la propiciación. Nótese, por favor, donde está pensando o donde está yéndose la Escritura. ¿Ya? Usted sabe que alguien comió del pan de la propiciación en el templo, en el Antiguo Testamento, porque tenía hambre. Y el sacerdote se lo dio. Cosa que no estaba adecuadamente con respecto a la ley. Porque ello simplemente estaba para ellos, no para los otros. Por lo tanto, entonces, cuando el propósito es para que te vaya bien, es para que tú comas del pan del Señor, de las cosas de Dios. Cuando dicen amén, para que tú gustes del privilegio de ser un hijo, una hija de Dios. Yo no sé si usted se siente privilegiado en ese sentido. Privilegiado, gracias. Corríjame nomás, mi amor, ningún problema. Privilegiado, dije ¿me entiendes? Entonces, en ese aspecto, claro que sí. Que hay gente que se siente en este privilegio de ser tomado en cuenta para algo. Y a lo mejor a usted le pasó. Puede pasar en un trabajo, por ejemplo, que te llamen y digan, siéntate, por favor, queremos que tú participes en esto. Y uno dice, ¿yo? ¿Y yo? Es lo mismo, hermano. Yo, siendo llamado por el Dios del cielo, para hacer su voluntad, para cumplir lo que Él quiere que yo haga. Es un tremendo privilegio. Ese es el propósito de Dios, darme a entender lo que yo soy para Él. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Él escoge no los que se creen, sino lo vil, lo menospreciado de Dios. ¿Cierto? Lo menospreciado de la gente. Dios escogió para que de esa manera entonces podamos comprender esto. Si esto es muy maravilloso, ¿ya? Si podemos darle una definición al sentido figurado, lo que uno se proponga en su mente o se proponga en sí mismo, eso es un propósito.
para un ser humano, ¿ya? ¿Cierto? Pero en la Escritura, aquí se refiere, hermanos amados, aquí, en este pasaje bíblico, ¿cierto? En lo normal, cualquiera persona que se proponga en su mente o se proponga en sí mismo, sería un propósito. Y se refiere a eso. Pero la intención escritural aquí se refiere al propósito eterno, al consejo de Dios. Por eso, ¿qué dice la Escritura en el Antiguo Testamento? Dice que mi pueblo pereció por falta de él. Claro, porque no entendieron, no conocieron lo que Dios quería para ellos. Entonces, ¿qué pasa hoy día? El hombre funciona. Todos funcionamos haciendo cierto, mover un país, por ejemplo. Cada uno produce, es una función. ¿Me entiende? Y en estos días que salió, por ejemplo, lo de Alemania. Usted sabe que en Alemania van a trabajar como 28 horas semanales. Y entonces el periodista, usted sabe que los periodistas son periodistas, ya, no voy a hablar mal de ellos. Es que de repente unas preguntas, madre mía, ya. Y entonces vienen y le preguntan a alguien ahí de estos que sabe un poco esto, si aquí en Chile se pudiera dar una realidad como esa. No, imposible. No, nunca. O sea, no dijo nunca, pero imposible, dijo. No, porque el chileno no tiene propósito de trabajar, tiene función de trabajo. ¿Cómo funciona? Lo hace. ¿Entiendes? ¿Cuál es el mejor trabajador? El que saca la vuelta. El que el jefe no lo pilla nunca, ese es pillo. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ¿ya? Y entonces decía, no se puede. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un 33% de producción. Al lado de los otros, que no sé cuánto tenían, 50, 80, no sé cuánto. Claro que sí. ¿Ya? Entonces, nosotros no se produce, se funciona. Se funciona. Y decían, y le preguntaron a una oficinista, ¿y usted cree en qué se gasta el tiempo? En un cafecito, en la comichina, en conversar ahí, en llamar por teléfono, en chatear, papá. Sí, ahí se no. Y otro ya así también dijo, bueno, una vueltecita, en que la colación sea más larga, papá, y ahí vamos, y vamos. Y estuvieron 9, 10, 8 horas dentro de un trabajo. Ahora, ¿por qué hago esto? ¿O por qué digo esto? Porque muchas veces también nos pasa en la congregación. Funcionamos, pero no tenemos producto bruto, no tenemos el producto, no hacemos lo que Dios dice que hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Las iglesias, toda congregación en este país debiera ser pequeña. Se haría pequeña si todos trabajáramos. Si tú te dispusieras simplemente a ganar un alma todos los años, ¿cuántos años llevas en Cristo? ¿Me entiendes? Porque eso es un propósito de Dios. Que yo predique el evangelio, que gane alma. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Entonces, en ese sentido, pero aquí se refiere a este propósito eterno, a este consejo sabio de Dios. Por eso, hermano, ¿ya? Uno trabaja y tiene que trabajar y hacerlo bien en las cosas del Señor y en otras áreas también. Entonces, no es la función la que me determina a mí, sino es mi propósito. Yo soy un buen marido no porque simplemente ame a mi esposa. Yo soy un buen marido porque entiendo el propósito. Entiendo lo que es ser marido, esposo, padre. Lo entiendo, sé. Y ese es un propósito de Dios para mi vida porque me hizo varón. Como me hizo hombre, no puedo dejar de hacer lo que Dios me dice. Entonces, pueden ver en los hogares cristianos, hogares felices, porque hay propósito de Dios. No hay simplemente acción de sentimiento, la actitud, las acciones, ¿cierto? De los sentimientos cambian, varían. Y el que sabe el propósito no pone su amor en los sentimientos. Uy, mire lo que estoy diciendo. No pone el amor en sus sentimientos, lo pone en el propósito. Lo pone en el propósito. Así como determinó Josías hasta el último día de su vida de declarar y de alabar a Dios,
así también uno dice, yo hice un pacto, hice un compromiso y ahora lo voy a cumplir. Digan amén. ¿Quieres verse joven así como uno? Entiende el propósito. Entonces nunca se va a enojar con su esposa más allá de 1 o 2 horas. Porque a mí se me quita rapidito. No tengo tiempo para desenojarme mucho, así que ni me enojo. Trato de comprender y de entender la situación. ¿Me dice amén? Ok. Entonces este propósito, esto es maravilloso. ¿Ya? ¿Ve? Estamos analizando el texto y se da cuenta usted todo lo que va saliendo. ¿Ya? Por causa y conforme a este propósito eterno y a este consejo de Dios que es eterno, vuelvo a recalcarlo, hay un llamado. Diga, he sido llamado. Hay un llamado aquí. ¿Qué es una persona llamada? ¿Ya? Es una persona invitada. Es una persona nombrada. ¿Ya? Especialmente se le da este sentido a los santos. ¿Cuántos santos hay acá? Oye, yo necesito que usted se crea santo. Usted ha sido apartado para Dios. Cuando dicen amén, usted es santo. ¿Ya? Usted ha sido llamado, invitado a participar en el reino de los cielos. ¡Uy, Dios! Alegra tu corazón. Tú no estás aquí en la tierra. No. Tú no estás aquí simplemente por estar. Uno lo pasa bien en el reino. Tú eres mi rey, Señor, no me faltará nada. Hoy, ¿cuántos dicen amén? Voy a hablar con mi rey, discúlpenme, no me molesten porque estoy ocupado. ¿Ya? Y a veces hasta el celular molesta porque está uno hablando con el rey y ahí está. Ya, cierto. Pero cuando hay algo importante uno no puede hacerlo. Entonces, leo ahora todo el conjunto del versículo para que lo entendamos. Sabemos, he sido enseñado, que con el perfecto amor ágape, ¿cierto? Que los que aman a Dios, porque como amo a Dios perfectamente, todas las cosas que me puedan suceder, ¿cierto? Hay uno que me va a cooperar, ayudan. En la circunstancia me coopera, me hace entender, ¿ya? Me ayuda bien. Esto es a los que conforme propósito, ¿cierto? Este consejo eterno, este pensamiento de Dios eterno, ¿ya? ¿Cierto? Me ha llamado. Me ha llamado. Entonces, fíjate por favor, ¿por qué el Señor te llamó a la edad que te llamó? Porque tú estabas ¿dónde? ¿De quién? De Dios. Ya. Susana llegó acá, a esta congregación, y ella no ha pisado otra congregación antes de, en el sentido, ¿cierto? Sino que en Cristo, ella llegó a conocer a Cristo acá. ¿Cuándo Dios pensó en Susana? ¿Cuando le ocurrió la situación que la trajo? ¿Cuando alguien le invitó? ¿Cuándo pensó? Antes. ¿Y cómo empezó a hacer esa realidad? La hizo nacer. La hizo crecer. Dijo, ella va a ser una mujer. Y entonces la puso. Ya. Va a conocer a tal persona, se va a casar, va a tener 2 hijos. Todo estaba escrito. ¿Cierto? Por dice el salmista, todo está escrito. Es tan maravillosa tu mente, Señor, que todo está escrito. Ay, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Sí, eso es. Alguien dijo, ¿cierto? Que si miramos las manos de Dios, la mano de Cristo, ya, vamos a ver las llagas. Pero alguien miró y dijo, no, cuando yo miro las manos de Cristo, veo mi nombre en sus manos. Ay, Dios. Porque Él dice que estoy en el hueco de su mano. Dígame. Dele gracias al Señor. Qué hermoso. Hoy me dio todo un santo Jesús. Aleluya. Dele un buen aplauso al Señor para que se vaya. Eso es. Esto es extraordinario. Alguien diga amén. Entonces hay un propósito. ¿Por qué estoy yo hoy día aquí en este lugar? Porque tengo un llamado. Tengo un llamado. Tengo un llamado de Dios. Los que han llegado, hermano, tienen que decir, tengo un llamado de Dios para estar en este lugar. Algo Dios sabe que tengo que hacer en este lugar. Quiero ver ese propósito, quiero entenderlo.
¿Me dice amén? Bien. Versículo 29. No alcanzará 15 minutos. Porque a los que antes conoció, dígame, a mí me conoció antes. Diga, a mí me conoció antes. Ya lo hemos explicado. A mí me conoció antes. Porque los que antes conoció, también, claro. Y esto es, vaya nuevamente al ejercicio con Josías. Josías, ¿cierto? Llega a ser rey a los 8 años. Pero Dios había dicho, profetizado humanamente, que los hombres escucharon, hubo testigos humanos que escucharon que Dios había llevado un profeta, ¿cierto?, a Betel para que profetizase sobre este hombre. Esta persona que tenía 8 años cuando se puso como rey, ¿ya? Había profetizado. ¿Y qué dijo? No dijo nada, es que se va a levantar un varón, no dijo Josías. Hasta el nombre estaba escrito. ¡Oh! ¿Cuántos dicen amén? Entonces uno dice, se bate. Es que no, yo le voy a poner este nombre, le voy a poner este otro nombre. Quiero decirte, hermano, ni que tu nombre está en la suerte. Tu nombre no es una cosa así al azar, el pensamiento de tu papá, de tu mamá, de tu abuelita. Te pusieron Floridor, no importa, Dios sabía que te iban a poner Floridor. Todo está, hermano. Todo está. Por eso, ¿qué decía la primera palabra que vimos? Sabemos, diga, sabemos. Por eso, si usted sabe esto, ¿cómo va a andar, hermano? ¿Cómo va a andar? Claro, soy escogido, soy un llamado. ¿Me entiende? ¿Qué hago? Necesitamos eso. Necesitamos eso. Por eso, a ti ni a mí nos debería costar meternos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es lo más habitual. Es lo normal que tengo. Porque conozco, sé, he aprendido a adorar a Dios, a postrarme delante de Él. Sé que Él me escogió antes, me predestinó antes, consejo, predestinación antes. Hermano, ¿qué significa esto? ¿Cierto? Él limitó de antemano me propuso predeterminar una cosa, determinar antes, hacerlo, hermano. Un designio es un propósito de Dios. Un designio es un propósito de Dios. ¿Ya? Y esto es lo maravilloso. ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Ya? En la eternidad, para extender la comunión. ¿Ya? ¿Qué le hubiese costado a Dios hacerme antes? Nada. Pero Él lo hace en su tiempo. Si estás en el siglo XXI, no es por casualidad. Y si estamos conociendo los dos siglos, el 20 y el 21, no hay ninguna casualidad. Y los que nacen en este siglo tampoco es una casualidad. Sabe Dios que Dios necesita a ellos para que hagan lo correcto en este tiempo. ¿Ya? Para que lo hagan. ¿Ya? Por eso, en ese sentido, ¿cierto?, de predestinar, de determinar, el decreto de Dios escrito está determinado en ese decreto, en esa determinación de Dios, en ese pensamiento de Dios, que yo iba a ser un pastor, que tú ibas a ser lo que eres hoy día. Y con el don que Dios te ha dado. Por eso luego cuando tú encuentras el propósito y tú tratas de hacer el ejercicio mentalmente de qué haría si yo no hago esto. Si yo no hago esto, hermano, y yo trato de pensar, he tratado de hacerlo, he hecho el ejercicio por lo demás y yo no me veo haciendo nada. No tengo una imagen futura de cómo yo pudiera estar haciendo algo. Cuando dicen amén. Entonces, ¿cuál va a ser tu posición frente a Dios? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Ya? Por eso conoció. Dios me conoció de antemano. Él sabía quién era yo. Él me destinó, determinó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Determina entonces porque me conoce. Cuando tú conoces a alguien, determinas. Me voy a encontrar con tal persona. Determinas. Voy a ayudar a tal persona porque determinas. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Sigamos, tengo que ir rapidito. Ya. Para que fuesen hechos conforme
Uy, aquí viene algo tremendo. Conforme. El conforme es formado. Es formado. Usted sabe, hermano, que cuando usted nació, cuando yo nací, dijo alguien así, para poder entenderlo, que nuestro molde se quebró. Y que no hay ninguno, aunque aquí hay, ¿cierto? Mellizas, gemelas, no sé, quintillizos, ¿me entiendes? No importa, todos son distintos. Todos son distintos. ¿Cómo lo hace Dios? No lo sé, no me pregunte a mí. Pero Él lo hizo y es una realidad hasta el día de hoy. ¿Me dice amén? Entonces, ¿cierto? Ni Belén ni Naya son iguales. Y a veces se ven muy bien y usted se confunde, pero no son iguales. Porque Dios predestinó, Dios hizo algo en ellas y determinó con claridad, ¿cierto?, que fuesen hechas la imagen de Dios. Ahora, ¿qué va a ser igual en Nayat y en Belén? Ella en Belén. No, si ya no tengo problema en ubicar. ¿Ya? ¿Qué hace? ¿Qué hace Dios? Que en ellas sean iguales. La imagen. ¿De quién? De Cristo. De Cristo. Ya, ¿qué yo puedo ver en mi esposa cuando ella hace lo que tiene que hacer correctamente? La imagen de Cristo. Ella lo hace porque tiene a Cristo. Y entonces dice, te amo, te cuido, te respeto. Porque yo no estoy por mi función, yo estoy por mi propósito. ¡Uy, Dios! Uy, hoy día me voy a sentir muy bien. ¡Ah! ¡Bien! ¿Me entiendes? Estoy por un propósito. Alégrense, mujeres. Sí, y lo hablábamos ayer con mi esposa en la mesa, estuvimos ahí conversando con Débora también, ¿cierto? Y veíamos a tanta gente ajena a la realidad propiamente tal, ¿cierto? De tener un matrimonio como tal. Buscar las cosas contrarias, diferentes, simplemente por un deseo, por un sentir, por un sentimiento que luego se acaba. Que luego se acaba. ¿Ya? Entonces, en este aspecto, ¿ya?, nosotros no podemos limitarnos a lo que Dios quiere. Dios quiere que conforme a la imagen de su Hijo. Ya, el propósito de haberme traído, el propósito de haberme hecho, de ser hombre, varón, ser padre, ¿cierto? Hoy día ser abuelo también, ya, y ser quien soy como un pastor, ¿cierto? Es para que la imagen de Dios sea manifestada. Sea manifestada. Es el propósito eterno. Entonces yo por Dios sé lo que tengo que hacer, porque está la imagen de Cristo en mi vida. Que yo no voy a amar al otro porque el otro me ama. Por eso Dios dijo, ¿cierto?, que Él nos amó primero. Para que no te digan, Señor, que yo te amé. No, yo te amé primero. Te busqué, te propuse, te predestiné, etcétera, etcétera. Te escogí y te llamé. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, conforme a eso, a esa forma, ¿ya? Entonces, ¿qué es imagen? Es ser semejante, es ser parecido. Es decir, es como una estatua. Lo que el griego estaba mirando, o Pablo estaba mirando, es como una estatua. Dijo, esa es una imagen. Esa es una imagen. Miró la estatua, Pablo dijo, esa es una imagen. Por eso usa la palabra imagen de esa medida. Y por eso, Dios bendito, el otro día, escuchando y leyendo algunas cosas, entendí, ¿cierto?, por qué las imágenes dentro de mi mente son tan extraordinarias, son tan importantes, no extraordinarias, son tan importantes. Porque me proyecta al futuro. Yo por la imagen que tengo, yo tengo lo bueno en mi mente. En esto bueno pensar. Yo tengo lo bueno en mi mente. ¿Me entiendes? Y entonces como tengo lo bueno, pienso en eso. Y eso me proyecta como una imagen. Entonces, ¿qué voy a hacer yo mañana? Lo bueno. Si tengo la imagen de Cristo y yo me proyecto en la imagen de Cristo, ¿qué voy a hacer mañana? Lo que Cristo hizo. El amor de Cristo, la gracia de Cristo, la esencia de Cristo, el poder de Cristo. Todo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque me proyecto en esa imagen. Entonces, ¿qué tratamos nosotros de hacer con los pequeños? Con los niños. Vamos a decir, ¿qué te gustaría hacer cuando? ¿Qué le está diciendo usted? Usted está diciendo, no, si le estoy diciendo. No, usted no está, usted ni sabe lo que está diciendo.
Usted le está diciendo al niño cosas que no comprende el niño. Usted le está diciendo, ¿qué imagen tienes tú de tú mismo cuando estés más grande? Uy, Dios. ¿Qué piensas de ti mismo para cuando tú estés más grande? El niño no lo entiende. Y nótese, por favor, el niño pasa desde ser, no, yo quiero ser alguien que recoge la basura. Porque siempre está recogiendo la basura. ¿Ya? No, yo quiero ser bombero. Todas esas cosas de servicio a lo mejor él las tiene. Y usted dice, este va a ser, quién sabe, mire que quiere ser un bombero. ¿Ya? Pero él se ha proyectado en una imagen. En la imagen que vio del bombero, en la imagen que vio del basurero. ¿Quién quiere ser carabinero? ¿Por qué ven al carabinero? Porque ven al carabinero. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Dígame. Sí, ay, Dios. ¿Qué le he dicho yo algunas veces de usted? Del papá. Le he dicho a los papás, padres, cuando tu hijo diga, yo quiero ser como tú, he dicho así, pégate con una piedra en el pecho. Porque la imagen que tú dijiste es la imagen que él quiere. Y se proyecta a alguien como tú. Uy, Dios. Y entonces se acaban las maldiciones generacionales. Y vienen las bendiciones. Ay, Dios. Den un aplauso a Cristo el Señor. Por eso hay que tener hijos. No hijos, hijos. ¿Me dice amén? Quedan 3 minutos. ¿Me das 3 minutos, hijo? Gracias. Imagen. ¿Ya? ¿Cierto? ¿La imagen de quién? De su hijo. ¿Ya? Huidos es ojuigos, escrito, ¿no? Eso es hijo. Ahora, Dios habla, o Pablo habla del Hijo de Dios. ¿Lo entendemos, cierto? Porque ahí está con mayúscula. Cuando hijo sale la escritura con mayúscula, se está refiriendo al Hijo de Dios, en este caso, Cristo. ¿Ya? Entendiendo que es el primogénito y es el único hijo que tuvo directamente, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, este concepto de hijo que está aquí, ¿cierto? Él es como el que encabeza todo esto. ¿Ya? Por eso al hijo dice que el hombre es cabeza, porque es la imagen del hogar. El hombre es la imagen del hogar. ¿Me dice amén? ¿Cierto? Por eso el hombre es tan importante. Recuerde que el hombre es la clave, no el clavo. El hombre es la clave. Si el hombre llega a entender que es la imagen correcta que tiene que darle a su esposa y a sus 20 hijos, tendrá que hacer eso. Quiero hablar de harto hijos para que algunos se pongan a trabajar. ¿Me entienden? Claro. Y entonces de esa forma se proyecten. ¿Ya? Aquí el Señor, aquí Pablo usando la palabra hijo, estaba tratando de hacernos entender eso, esa proyección de padre. ¿Ya? ¿Qué dijo el hijo del padre? El que me ha visto a mí. Eso es lo que un hijo tiene que decir de su padre. El que me ha visto a mí, ha visto a mi papá. Ay, Dios. El que me conoce a mí, algo conoce de mi padre. Y entonces, la imagen que yo debo tener no es la imagen directa del padre. Pero ¿cómo la tengo? Porque yo necesito tener la imagen del padre para proyectarme de esa forma. Entonces tengo la imagen del hijo. Y como conozco al hijo, tengo al padre. Tengo al padre. Y entonces, al tenerlo como hijo, ¿ya? Puedo ir y orar como dice Mateo. Padre, Padre, ¿cuántos se sienten hijos? Si tienes a Cristo, ¿cuántos tienen a Cristo? Tú eres hijo de Dios. No hijo de qué, eres hijo de Dios. Entonces tú vas donde tu padre que te hace, tu padre que te bendice, tu padre que hace tantas cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y entonces por eso después hace una acción. ¿Ya? Suba nomás el chico de la música. ¿Ya? Para que el que sea el primogénito entre muchos hermanos, para que este hijo, el Cristo, ¿cierto? Sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ya? Y a los que predestinó, teníamos muchas cosas que decir, también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó.
Ahí habría que hablar de la justificación, de ese llamado. ¿Por qué nos llamó para ser justificados? Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Por qué el Señor glorifica a estos hombres? ¿Ya? La palabra glorificar viene de doxología, de alabanza. Imagínate lo que hace Dios. Cuando te llama Susana, por eso dice la Escritura, ¿ya? Dice, hay gozo en los cielos. ¿Cuándo? Cuando un pecador, claro, porque lo glorificó, eso es gozo. Hay alegría, hay fiesta en los cielos. Ese día que tú y yo nos convertimos, hubo fiesta en los cielos, que Él lo glorificó. Pero va a venir una glorificación mayor, una alabanza mayor, que será el día en que Cristo venga. ¿Dice amén usted? Entonces, mi hermano amado, ya, en base de que Él nos está llamando y convidando a hacer algo, hacer el propósito de Dios, de vivir conforme a eso. Yo quisiera llamar a la iglesia, ustedes a la iglesia, a un compromiso real con Dios. No un compromiso de que entiendas o no entiendas, a un compromiso real con Dios. No alcanzamos a analizar todo el resto del versículo o los versículos, pero ya te diste cuenta cuán hermoso es el propósito de Dios con nosotros. Y nosotros no nos da lo mismo, o nos da lo mismo dejar las cosas de Dios por esto. Y cada cosa parece ser más importante de Dios. Hermanos amados, ¿qué fue más importante de Dios? Nada, tú. Dios nunca deparó en hacerlo contigo. Él nunca se arrepintió. Él nunca dejó su compromiso. ¿Ya? Él se comprometió. Por eso no tomes una actividad dentro de la congregación si no entiendes claramente que es tu compromiso. Y que ese compromiso tú lo estás tomando por causa del propósito que te motiva a hacerlo. Porque tarde o temprano vas a dejar el lugar porque simplemente fue un compromiso, pero no bajo el propósito. Una motivación distinta, diferente, de no querer, porque este dicho dentro de las iglesias evangélicas es que yo no nací para estar sentado o para calentar un asiento. Entonces, ¿para qué naciste? ¿Para hacer cosas y cosas y cosas? ¿O para hacer el propósito de Dios? Eso es lo trascendente. Tener claro eso, hermano. Mira, vendrán terremotos, huracanes espirituales, podrán venir tsunami, cualquier cosa, y tú estarás ahí, firme. Y todos los que te dijeron que iban a estar contigo no están, tú estás firme. Porque tú estás conforme al propósito de Dios. Y tú sabes que eso Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Por eso en esta mañana quisiera llamarte al compromiso. Bajo este gran motor y fuente de tu motivación que se llama propósito. Si estás claro en esto, entiendan. Yo entiendo a algunas personas por qué hacen tantas cosas. Y aún se enojan consigo mismo o misma cuando las cosas no salen como quieren hacerlas, porque es para el Señor. Se incomodan, se molestan. ¿Por qué? Porque quieren que salga lo mejor, porque saben que ese es su propósito. Y está bajo un compromiso para que las cosas ocurran de la mejor forma posible. ¿Entiendes? Yo pudiera cantar y tomar la guitarra o tomar un pein y puedo hacer algunas notas que sé. Digo, ya, si no sale bien, no importa porque es para el Señor. No. Ese no es un propósito. Ese es un compromiso banal. Una motivación simplemente a veces hasta de querer hacer algo para Dios. Pero Dios no quiere que yo haga algo por hacerlo. Él quiere que yo haga algo motivado bajo el propósito de Él. Mi trabajo, mi casa, mi hogar, mi familia, mis amigos, mis hermanos en Cristo, la familia o los familiares, todo. Todo. Por eso, hermanos amados, termino con esto. Como empecé. El propósito es la llave verdadera de tu vida.
es la verdad de tu vida. Por eso tu propósito te motiva a tu compromiso. Y no es al revés. ¿Ya? Creemos que el compromiso nos va a llevar al propósito. No. Cuando tú lo encuentras, las cosas vienen y salen solas. Tú no sabes cómo vas y cómo te sientes y de qué manera te vas sintiendo. Porque a veces cosas que tú nunca pensaste que ibas a hacer te hacen sentir bien espiritualmente. Y te hace sentir bien dándole o haciéndolo para el Señor. Que Dios te bendiga en esta hora. ¿Qué tal si te pones de pie y le dices, Señor, cuenta conmigo? Parece ser fácil, ¿no? Pero ahora tienes que hacerlo con mucho cuidado. Porque yo descanso de que te enseñé lo que debía enseñarte. Y tú tienes que asumir lo que tienes que asumir. Porque el Señor hará todo lo demás. ¿Ya? Él hará todo lo demás. ¿Me dice amén? Él llamará todo lo demás. ¿Ya? ¿Cierto? Porque en la mente del Creador un día estuvimos. Y en la mente del Creador seguimos estando hasta el día de hoy. Dale gracias al Dios del cielo. Dile gracias porque me salvaste. Gracias porque me llamaste, me salvaste. Gracias porque le das sentido a mi vida, Señor. Gracias porque me das dones y gracias. Y yo quiero entenderla por qué soy lo que soy. ¿Por qué me casé con tal o cual persona? ¿Por qué tengo hijos? ¿Y por qué los hijos salieron así, Señor? Quiero entenderlo, comprenderlo. Quiero que también ellos te conozcan a ti, Señor. Porque si salieron de mis lomos, es porque también tú quieres que ellos te conozcan, Señor. Gracias, Jesús. Adórale, alábale. Dale gracias al eterno Dios. Glorifícale al Dios del cielo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Oh, buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Llamado bajo esta gracia tuya. Llamado bajo este propósito eterno de Dios. No te has olvidado ni te olvidarás. No, Señor. Mi matrimonio será mejor, Señor, si entiendo el propósito. Mi trabajo será mejor si entiendo el propósito. No simplemente por ganar un recurso que me ayuda para poder alimentar el hogar y que por cierto viene de ti, Señor, sino que es lo mejor, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, glorifícalo. En ti encontré gracias, Jesús. Oh, sí, Dios. Y el valor que tu cruz me regaló. Sí, Señor, así es. Mi roca y mi fortaleza. Oh, Padre, así es. Solo tu voz. Sí, Jesús. Me da guía y dirección. Dígalo, en ti encontré esperanza. En ti Encontré esperanza y el valor que tu cruz me regaló. Mi roca y fortaleza. Solo tu voz me da guía y dirección. Sí, Dios. No hay nadie, no hay nadie como tú. Soy tu hijo, Abba, Padre, tú eres suficiente para mí. Sí, Dios. camino de tu mano
roca y fortaleza, solo tu voz en mi vida y dirección. En ti encontré esperanza y el valor que tu cruz me regaló, Jesús. Mi roca y mi fortaleza, solo tu voz me da guía y dirección. No hay nadie como tú. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Somos tus hijos, soy tuyo, tú eres mío, suficiente para mí. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Levanta tu voz, soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Padre, gracias. Siento en mi espíritu que hay gente que se está comprometiendo con el Señor a tener una vida totalmente diferente y completamente ajena a lo que siempre le llamó la atención. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, paséate por estos pasillos. Visita, Señor, cada uno de mis hermanos, de tus hijos. Hemos cantado que somos tus hijos y es una realidad, Dios. Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo queremos ser. Padre, bendice el compromiso que en esta hora se está levantando debido a que entienden por qué y para qué están en un lugar determinado. Porque tienen dones determinados. Señor, que la gracia tuya en esta hora les inunde de ese compromiso. Que sea un compromiso en el Espíritu, Dios. Que sea un compromiso en el entender. Sabemos que tú, Señor, amas mi vida y que yo te amo, Señor. Sabemos por qué te amamos. ¿Por qué somos tus hijos? ¿Por qué, Señor, el pecado no puede contra nosotros? Porque somos libres del pecado, porque sabemos, hemos sido instruidos, aprendidos, enseñados, Dios. Glorifícate en esta hora, glorifícate en esta hora. Vamos, hermano, comprométete con Él a vivir tu vida para la gloria de Él, al propósito del Dios eterno, a la imagen de su Hijo. Oh Dios, fluye la gracia, fluye el poder del Espíritu Santo, fluye el Dios del cielo, fluye en esta hora, fluye Espíritu Santo, fluye, fluye, fluye Espíritu de Dios, fluye Dios.
Abba Padre. Tú eres suficiente para mí. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Tú eres mi principio. Aleluya. Ángela, ven un poquito. Oh, Jesús. Tú sabes que cuando tú le pides una cosa a Dios, Dios te habla. ¿Hay alguien más en esta mañana que le dijo, Señor, háblame? Ella le pidió que le hablara. El Señor me dijo que la preocupación de ella está en el nuevo colegio. Y que el Señor me dice, dile que conforme a mi propósito, lo que va a ocurrir allá, ocurrirá. Que simplemente ella es el elemento de ser usada, porque cumplirá el propósito de Dios. Es un propósito de Dios abrir otro colegio para que el reino se extienda. El reino de Dios será así. Esa es la palabra para Ángela. Hay una palabra para ti en esta mañana. Ven, pasa acá adelante. Dios quiere hablarte. Dios quiere decirte las cosas. No hay problema en qué es lo que tienes, en qué es lo que estés pidiendo, porque el propósito te va a llevar a lugares, a situaciones que nunca llegan, que a lo mejor simple y sencillamente te causen una gran preocupación, un desgaste emocional, un desgaste mental. A lo mejor tus recursos van a ser pocos y escasos para poder lograr lo que quieres lograr. Pero quiero decirte una cosa, que no son tus recursos, que no es el deseo tuyo, no es el anhelo tuyo. Tú lo sientes, simplemente tú lo sientes, porque te escogió, te llamó, puso la imagen del Dios invisible sobre ti, para que ese propósito te lleve a cumplir y hacer la voluntad de Dios. Porque conforme a su llamado, vamos a hacerlo. Lo vamos a hacer en esta hora. Lo vamos a hacer en esta hora. Aleluya. Aleluya. Ten seguridad en este año. Lo que Dios quiere llevarte, donde Dios quiera llevarte, no te importe. Dile, Señor, estoy dispuesto, porque bajo tu propósito todo me irá bien. Todo me irá bien, todo me ayudará. Bajo el propósito de Dios. Bajo el propósito de Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, yo siento eso ahora fuerte. Mi espíritu, en el nombre de Jesús. Dios está hablando en esta hora. Dios está hablando. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Aleluya. Repite esa parte, hijo. ¿Cierto? Somos sus hijos. Ama, Padre. Esa es la esencia que está pasando aquí. Estamos reconociendo que somos sus hijos. Él nos llevará, Él nos levantará. Y no quiere decir que te vas a ir de este lugar. No quiere decir que te vas a cambiar de congregación. Quiere decir que Él te va a llevar a momentos en tu vida extraordinarios, sobrenaturales. Sobrenaturales. El llamado de Dios no es un llamado cualquiera. Es un llamado sobrenatural. No es por un momento, no es por un tiempo. No son por horas, ni meses, ni años. Es por el resto de tu vida. Es por el resto de tu vida. ¡Oh, Abba Padre! ¡Abba Padre! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Soy Dios! tu hijo. ¡Oh, Dios! ¡Sí, Señor! Padre, ¡Oh, gloria! tú eres suficiente para mí. ¡Oh, Jesús! Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo. Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Padre, tu palabra. Tú eres mi principio. Padre, tu palabra sea una realidad. Se haga una realidad, Señor, tu palabra. Soy Tu palabra tu sea una realidad. hijo. En el nombre de Jesús. Tu palabra, Jesús. Tu palabra se haga una realidad. Tu palabra se haga una verdad, una realidad de ellos. Padre, para eso los llamaste. Para eso los escogiste. Señor, los trajiste.
ella llevará amor. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque te lleva a ti, Jesús. Es la imagen tuya, Dios. Es tu imagen en ella, Dios. La imagen de tu Hijo Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Oh, sí, Dios. Sí, Dios. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Señor, bendigo cada familia, Dios. Cada matrimonio, Padre. Tú sabes que tengo una carga y un peso por cada familia. Aún en nuestras congregaciones, Dios, se están separando, divorciando. Padre, pero no es tu propósito. Nunca ha sido tu deseo, Dios. Padre, gracias. Dale tu amor para que rompa aquellas cosas, Señor, que quieren desunirnos. Que el amor tuyo los lleve a una esperanza, a un encuentro con ese Dios verdadero. Bendigo cada familia, Señor. Cada esposo, esposa. No importa cuántos años lleven juntos, Señor. Dale de tu amor para que de verdad la imagen de Cristo se haga una realidad. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas. Que la gracia tuya, Dios, llene este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. A ti la gloria, Jesús. A ti la alabanza. Gracias. Poderoso eres, Dios. Magnífico Jesús. No hay otro como tú. Gracias. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor en esta hora? Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Bien, hermanos. Vamos a ir a casa. Vamos a ir a casa. Déjenlos que ellos se paren cuando quieran pararse. No se preocupen. Vamos a ir a casa. Vamos a tener ese tiempo también en casa. Y que Dios te bendiga. Que llene tu corazón. Te dé fuerza, energía en todo sentido. ¿Ya? Y este año será un año totalmente diferente. Completamente diferente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Recuerde que estamos subiendo a la dimensión de Dios. Ese es nuestro tema. Recuerde, estamos superando a la dimensión, subiendo a la dimensión de Dios. Y esa dimensión es sobrenatural. Y en eso usted va a comprender o vamos a entender cosas que aún el que está predicando va entendiendo también. Porque no lo sé todo, ni lo voy a saber todo, porque Dios es una fuente inagotable del conocimiento. ¿Me dice amén? Pero tú y yo vamos a ir con esas ganas y esa fuerza de parte del Señor. ¿Qué tal si levanta tus manos al cielo? Ya acá adelante va a estar Débora, si alguien va a dar alguna ofrenda en especial. Ya atrás va a estar la hermana Ángela recogiendo, recibiendo lo que hemos comprometido, lo que hemos levantado la mano para ayudar entonces al campamento misionero. Padre, gracias, bendecimos tu nombre, Señor, y te damos toda la gloria a ti. Bendice a mis hermanos y hermanas que van de regreso a sus hogares. Señor, gracias por esta palabra. Seguirá esta palabra, Dios, porque continúa, Señor, durante este segundo culto y así a terminar en el tercero. Padre, que tu gracia nos inunde. Gracias por Josías, Señor, que no te olvidaste de él, menos te has olvidado de nosotros. Padre, a ti toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vuelve a dar un aplauso al Señor. Que Dios te bendiga. Gracias por haber venido. Te espero el martes o el jueves. Ven a orar, ven a buscar el rostro del Señor también el martes o el jueves. La palabra del Señor continuará. Que el Señor te bendiga y tengas un lindo resto.